Un saludo para nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Estamos otra vez sintonizados por este medio, procurando crecer en la fe, crecer en el propósito que Dios tiene con todos nosotros. Así que bienvenidos y esperamos que, como siempre, todos podamos estar reunidos alrededor de la palabra, inclusive en aquellos sitios que hemos destinado físicos en distintos municipios de nuestra amada Colombia. Un saludo también a todos los padres, me refiero a los hombres que con sus hijos quieren caminar con el Señor y quieren hacer su mejor esfuerzo y trabajo. Pues creo que es muy importante que la familia siga siendo valorada como la palabra nos lo indica, el centro donde se deben formar las personas, sus valores, cómo enfrentar la vida y definitivamente poder hacer así una mejor sociedad. Desafortunadamente eso no está pasando. Se deforma la familia, hay muchos irresponsables, la figura de la familia está siendo atacada desde distintos ángulos. Pero hablemos de lo que nos compete a nosotros los padres de familia, los que debemos de ejercer esa paternidad de manera responsable. Podemos con nuestros hechos demostrar que amamos, que respetamos, que construimos, y no es que controlemos o que vayamos en contra de los demás ni nada de esto. Ser hombre, ser mujer, ser familia es importante. Así que le damos gracias a Dios por eso. Felicitaciones. Por eso hoy queremos hablar, además de una actitud que todo cristiano debe tener con su vida, el compromiso con Dios, al 100% con Él y para Él, con nuestro Dios. Es un tema que he querido desarrollar a petición de algunas personas muy apreciadas. ¿Cómo nos comprometemos de mejor manera con el Señor? Padre, gracias. Hoy estamos agradecidos porque has sido bueno con nosotros. Nos has bendecido, nos has ayudado, nos has levantado, nuestras familias, a nosotros mismos. Gracias por el ministerio que nos ha dado. Creo que todos nosotros, los seres humanos, tenemos un ministerio para bendecir a los demás y glorificarte a ti. Y esto nos ayuda a construir una mejor sociedad. Por lo pronto queremos llevar este mensaje a mucha gente que necesita conocerlo. Y no lo hacemos solamente en nuestra tierra amada Colombia, sino lo hacemos en los lugares más lejanos de la tierra. Desde aquí hasta allá, hasta lo último de la tierra. Porque en todos los lugares del mundo existe una crisis de liderazgo que precisamente se nota porque se ha perdido los principios que están en tu palabra, Señor. Así que guíanos y ayúdanos para predicar este mensaje, pero no solamente llevarlo de aquí hasta allá, sino vivirlo en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Vayamos al libro o la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 23, un famoso pasaje que nos ayuda a entender qué es lo que Dios desea y quiere con nosotros y por qué nuestro compromiso debe ser integral y total. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Padre, es tu palabra que, como siempre, con suma urgencia necesitamos. Queremos recibirla, ser confrontados y tomar decisiones. Gracias, porque en los demás aspectos emocionales, de salud, física, y también de nuestros emprendimientos y aquellas cosas que tengamos que corregir, tú estás activo ayudándonos siempre, dándonos bendiciones. Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este pasaje está escrito en un contexto muy interesante. A la iglesia en Tesalónica, el apóstol Pablo les está hablando de un evento muy importante, una realidad que se manifestará en el futuro. Jesucristo regresará pronto. En este lugar, los hermanos, los creyentes, habían recibido a la iglesia con mucho gozo el regreso del Señor Jesucristo. Pero también había un grupo de personas que ya no quería hacer nada, porque decían, si Jesucristo viene no vale la pena ni trabajar ni nada, ninguna de estas cosas. Además, que algunos tenían temores que se levantaban debido a la serie de situaciones que se juntaban, y es muy parecido a lo que nos ocurre hoy. La situación económica, la situación mundial, guerras por aquí, guerras por allá,
¿Cómo debemos de afrontar estas situaciones? ¿Y hasta qué punto nosotros vamos a tomar la experiencia espiritual de caminar con Dios como parte de toda nuestra existencia? Jesucristo entonces nos manifiesta, y esto es lo que comenta el apóstol Pablo, que Él va a regresar. Y recordamos que nosotros somos esa novia amada y preciosa que en las bodas del Cordero se unirá al Señor Jesucristo. Nosotros, la iglesia. Pero ¿cómo nos preparamos de la mejor manera, de la forma adecuada? Entonces, si lo estamos esperando, debemos de prepararnos y estar de la mejor manera haciendo entonces un paralelo con lo que era una boda. La novia se preparaba para su amado y de una manera hermosa y preciosa. Los dos bellamente se unirían luego. Esa es la figura que se utiliza acá. Entonces, cuando empezamos a elaborar un poquitico más, nos vamos a dar cuenta en este estudio sencillo que el asunto es un asunto de amor. Nos entregamos 100% a esa pareja que amamos. Ahora esperamos que los demás hagan lo mismo. Eso no quiere decir que no tengamos decisiones, que no tengamos nuestras maneras de ver las cosas. No, se trata de una actitud en disposición. Ahora, si vamos a entregarnos al Señor al 100%, y aquí este pasaje nos ayuda bastante a entender en qué consiste ese 100%. Pues este pasaje nos recuerda la descripción de cómo somos los seres humanos. ¿Cuál es ese 100%? ¿A qué se refiere? Aquí nos habla de tres aspectos: el espíritu, el alma y el cuerpo. Ahora, el espíritu, el corazón, porque inicia hablando del corazón. Se define en los pasajes bíblicos como el centro, no solamente de toda actividad espiritual, sino también de todas las operaciones para la vida humana. También se habla que el espíritu es esa parte que nos conecta con Dios, que nos hace tener ese ADN de la creación divina en todos nosotros. El alma es algo más particular a la persona como tal. Las emociones, las pasiones, los apetitos, la voluntad, las preguntas, los cuestionamientos que tenemos, esa personalidad que todos desarrollamos que nos hace ser únicos. Sin embargo, hay que entender que el alma no tiene ningún sentido si no hay un espíritu que nos hace existir y ser, y eso viene de Dios. El otro aspecto importante es que en algunos momentos en la Biblia, espíritu y alma se pueden volver sinónimos, pero en términos generales no son lo mismo. Aunque en algún punto se manejan como en un solo enfoque de algo abstracto, también está determinado en la palabra que espíritu es una cosa y alma es otra. Pero además se habla de la fuerza, de la capacidad, del cuerpo, de lo que tenemos como esa parte que nos hace estar dinámicos y presentes en el mundo real. Lo espiritual y lo emocional no es algo muy palpable, pero el cuerpo es la parte física la que nos permite en esos pensamientos espirituales y almáticos comunicarnos con los demás y vivir en un mundo real en medio de un espacio-tiempo. Por eso, lo que el Señor nos está diciendo aquí en esta dinámica de la existencia humana es que todos nosotros somos una sola persona, donde nuestro espíritu y alma y cuerpo deben de estar entregados al 100% para estar con Él y para vivir para Él. Pero miremos lo que nos dice Génesis 1:26 al 28. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sea como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra, los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Estamos leyendo el pasaje que nos indica los comienzos. Pero ahora este otro pasaje nos está hablando del final, cuando nos encontremos con el Señor. Toda una vida de preparación. Dios nos entregó una gran comisión. Tiene que ver con la administración de lo que somos, de nuestras familias y cómo administramos toda esta creación que el Señor nos permitió tener. Por eso es determinante que nosotros de manera íntegra no dañemos ese plan y ese propósito que nos hace
tener sentido de existencia en el plan de lo que Dios desea y quiere con todos nosotros. Es importante entonces determinar y romper con un paradigma que se ha formado aún en el pueblo cristiano, pero no por lo que dice la Biblia, sino por, usted sabe, por los pensamientos que empiezan a imponerse por la tradición y por las influencias externas. Se dice que nosotros somos seres tripartitos porque somos espíritu, alma y cuerpo, pero realmente ese no es el sentido que declara la Escritura. Precisamente uno de los detalles que han dado al traste con toda la existencia humana y los desastres que hoy se dan es precisamente por entender esto. Aceptar la atomización o la explosión, el rompimiento, el quebrantamiento. De hecho, el término quebrantamiento se usa para personas que están dañadas de alguna manera, porque se rompe la unidad de la persona. Nosotros no estamos partidos en tres, tripartitos, no. Nosotros podríamos hablar de tridimensionales. Son tres dimensiones de la misma persona. Job 2, 8 al 10 nos hace pensar en algo interesante. Recuerden la historia de Job, un hombre que padeció y sufrió, pero que en medio de todo lo que fue afectado, toda su vida, la parte física, la parte familiar, la parte emocional, la parte espiritual, en todo sentido tenía cuestionamientos y preguntas. Y en medio de ese desastre, fíjese lo que le ocurre. Job 2, 8 al 10. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Cuando miramos el término en el hebreo, integridad, porque le está cuestionando, esta mujer está cuestionando a Job: ¿cómo después de todo lo que te pasa retienes tu integridad? En otras palabras, ¿cómo te mantienes compacto? Cuando miramos, no lo voy a hacer aquí en este momento, pero la palabra en el hebreo para integridad tiene que ver con cosas, con muchas cosas. Por eso no quiero, me tomaría todo el tiempo hablando de eso. Pero para hacer un resumen, tiene que ver con aspectos emocionales, aspectos físicos, aspectos de sueños, de ideales, de pensamientos, de proyectos, de lo espiritual, de los valores, en fin, las capacidades, los talentos. En otras palabras, en la Biblia la palabra integridad tiene que ver con todo, absolutamente todo lo que implica el espíritu, como ya lo definimos según la Biblia, el alma, como lo definimos también según la Biblia, y el cuerpo. Todas las capacidades y fuerzas que tengamos que deben de estar unidas, nunca separadas, para los propósitos nobles y buenos que Dios ha determinado para nosotros. Por eso es que muchas veces no logramos cosas, porque andamos partidos. Exactamente a eso, a romper ese propósito, único, monolítico, por decir algo, somos una sola persona, con esas tres dimensiones. Cuando esto se rompe es precisamente por cuando entró el pecado en el mundo. Porque el pecado entró en el mundo, se rompe, se atomiza el ser y nosotros andamos emocionalmente por un lado, en la práctica por el otro, nuestros pensamientos, ideales. Por eso nos cuesta tanto conectar nuestros propósitos, lo que creemos, lo que decimos, con lo que hacemos. Deuteronomio 6, 4 y 5 nos dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mateo 22, 36 al 40 nos recuerda, pero ya miles de años adelante, o sea, mucho más adelante, bueno, estamos hablando no cuánto tiempo exactamente, pero más de 1000 años después, aproximadamente, se nos dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Indudablemente aquí se nos está señalando la importancia de mantener estos tres aspectos. Amar al Señor tu Dios es un asunto de amor, pero ¿cómo lo vamos a amar?
Es un amor integral en el corazón, en el alma y con todas las fuerzas. Precisamente, llegamos a un punto interesante. ¿Qué ha pasado con nosotros, la raza humana? Aquí llegamos al punto céntrico para poder explicar qué nos ha sucedido. Primera carta de Juan 2:15 al 17. Estamos hablando ya de lo último escrito. El consejo que nos deja el apóstol Juan. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Entonces, llegamos a entender que es un asunto de amores. ¿A quién amamos realmente? Pero ya entendemos que cuando amamos, podemos amar en una ruptura total. Por eso es complicado ese asunto del amor. Se ama con lo que pensamos, se ama con lo que sentimos, se ama es con lo físico. Por eso hay tantos problemas, hay un caos terrible en las relaciones hoy. Entonces eso afecta al prójimo. Por eso el amor a Dios y el amor al prójimo es algo que el Señor nos demanda. La sociedad va a estar mejor si entendemos el amor, pero tenemos que manejar esto del amor en tres aspectos que están siendo atacados. Y por eso se habla acá de ese famoso pasaje, en la Reina Valera, que acabamos de leer, dice: los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida. Estos aspectos tienen que ver indudablemente con lo físico, que se descontrola, con lo sensitivo, nuestras percepciones que a veces están equivocadas, porque digamos así, la manera en que medimos las cosas necesita una medida correcta, pero por traumas, por circunstancias hemos sido dañados. También se habla aquí de lo interno y lo personal, lo que nos hace ser únicos. Todos los seres humanos tenemos esas maneras de sentir la vida. Por eso podemos hablar de un alma, hablamos de cosas que tenemos en común. Pero cada uno de nosotros, en lo interno, en lo personal, también tiene que tomar decisiones. Entonces está la parte que nos hace ser, que viene de Dios. Está esa parte donde nosotros somos únicos y tenemos que ser muy responsables. ¿Cómo lo administramos? Pero indiscutiblemente vamos a actuar de acuerdo a todo eso que esté en nosotros. Aquí empezamos con un desafío y debemos de pensar cómo está siendo puesto a prueba ese amor que nosotros tenemos. ¿Amamos a Dios o amamos al mundo? Porque aquí el último pasaje ya que leímos nos está hablando que en ese mandamiento que está desde el Antiguo Testamento, que está desde el principio cuando está la ley, amarás al Señor tu Dios con todo. Ahora Juan nos recuerda cómo está ese amor. ¿Está para Dios o está para el mundo? Somos solo cabezones donde pensamos y tenemos argumentos para tratar de arreglar nuestra vida, pero hay tantas ideas equivocadas que estamos equivocados, estamos desviados del propósito de Dios. Somos todo corazón donde permitimos que emotivamente nuestras emociones en descontrol nos hacen actuar como locos, como sin dirección, o simplemente nos ocupamos en la vida con todas nuestras fuerzas, ignorando un poquitico la reflexión, ignorando lo que sentimos o tratando de pensar en ello y solamente actuar y actuar y hacer y hacer y hacer para que definitivamente no nos enredemos la vida, por lo menos con tristezas, porque debemos reconocer que nos damos muy bien. En estos días en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, en la madrugada, no tan temprano, a las 7:30 de la mañana, 8, salí al centro, estaba esperando un vuelo para regresar a Colombia, entonces tuve tiempo de salir al centro y encontré un montón de gente en un país del primer mundo, en un buen sector de la ciudad, todos estáticos como zombies inclinados, consumiendo la droga. Se ataca la droga, pero ¿cuál es el origen de todo? ¿Por qué la gente hace esto? Simplemente pregunto, ¿cómo están nuestras decisiones? ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Cómo están nuestras actividades? ¿Están bajo control? ¿Cómo esto ha afectado a la familia, lo social, lo educativo, nuestros emprendimientos?
lo económico, aún en lo político, estamos dispuestos a seguir la instrucción de Dios y no dejarnos permear por las peleas y polarizaciones de unos y otros. Piensa en un asunto espiritual que deba rendir a Dios. Piensa en un asunto emocional que debe rendir a Dios porque está descontrolado. Y piensa en algo físico que debes dejar de hacer o algo físico debes empezar a hacer para estar en sintonía al 100% con Él y para Él, amándole con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Padre, te damos gracias por tu amor y bendición. Estás con nosotros, Señor, y queremos ser buenos creyentes. Nos estamos preparando por un encuentro contigo, pero mientras estamos acá debemos de impactar al mundo, Señor, con un amor verdadero, estando en esa decisión determinante, poniendo al mundo para administrar. No lo amamos, administramos las cosas del mundo, pero a ti te amamos, Señor, al 100%. Queremos estar contigo y al 100% vivimos para ti. Y esto no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, y para que este principio pueda ser compartido desde aquí hasta allá, hasta lo último de la tierra. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos y que el Señor nos siga ayudando para enfrentar con amor todas las cosas que suceden en un mundo necesitado. Seguimos orando, intercediendo y creyéndole a Dios. Bendiciones.